Bueno, Bueno. acá estamos en el segundo bloque, ahora con nuestro invitado, Fabián Caro. Bienvenido. Hola, ¿cómo buen estás? día. Hola. Primer invitado del programa, está loco. La primera Sí, entrevistada. nuestro primer invitado, felicidades. Felicidades. Estás inaugurando un qué ciclo. honor. Estás inaugurando un ciclo. Gracias. Bueno, ¿cómo querés que nos refiramos? Primero y principal, te decimos licenciado, profe, Damián. No, mira, profe me dicen en la facultad. Ah, bien. Y ya me como que me siento medio duro cuando me dicen profe. Bien. Si me decís Damián, va perfecto. Bien, perfecto. Bueno, contanos un poquito, porque ya si bien hemos adelantado un poco que vamos a estar hablando con personas que laburan en videojuegos, ¿cómo es exactamente, en qué te desempeñas exactamente? ¿Qué es lo que haces en la industria y qué sos? O sea, ¿en qué te formás? Bien, a ver, empiezo por la formación. Sí, Yo me sí. formé como licenciado en artes. Si bien venía haciendo mucho lo que era dibujo, animación, ilustración desde antes, empecé la facultad porque anteriormente había empezado a trabajar gracias a estos dibujos que hacía, digamos, como los jóvenes, ¿no? A los 16 años en tu casa, en una carpeta, los presenté en un estudio chico, pero un estudio que trabajaba mucho de publicidad, y empecé como ilustrador ahí. Y bueno, desde ahí como que se me abrió un poco el panorama hacia, digamos, una carrera orientada hacia eso que sabía hacer, que era el tema de ilustrar, de generar, digamos, elementos visuales. Empecé con diseño y después me empecé a meter con el mundo de la animación. Hice 3D un tiempo, me encantaba el 3D. Lamentablemente dejé el 3D porque, bueno, recién he escuchado que decían sobre los juegos esos que no se movían en algunas computadoras. Bueno, yo estaba en una época en la que el 3D y mi computadora como que no se llevaban. Claro. No era Y compatible, digamos. hacer un render significaba dejar la animación ahí produciéndose, irte, volver 2 días y darte cuenta que había un elemento que no habías sacado y tenés que hacer otros 2 días. Entonces era sumamente improductivo. ¿Hacías diseño 3D o juegos en 3D? No, hacía animación. Empecé haciendo ¿Y cine con de qué, animación. con qué trabajabas? ¿Con qué 3D software? Max. 3D Max. De hecho, digamos, lo empecé a aprender cuando se usaban los manuales de users. Con eso aprendí 3D y Flash, que Flash es más, digamos, para 2D, y que fue con el que empecé a hacer videojuegos después. Claro. Sí, ¿Qué año estamos hablando más o menos de que vos arrancaste? Mira, yo arranqué en el 2000. 2000 empecé con el tema del 3D. De hecho, me quedaba en el estudio yo iba a la mañana y me quedaba a la tarde. Le había pedido a mi jefe, éramos los dos, mi jefe y yo, le había pedido a mi jefe si me podía quedar tiempo extra porque en mi casa no tenía computadora. Entonces ese tiempo lo empleaba para aprender el 3D y para hacer todas esas incorporaciones de conocimiento. Y bueno, después lo que sería la otra parte, digamos, de Flash, ya fue más o menos 2005, 2007, por ahí. Claro, que estaba muy usándose un montón Flash, digamos, en los juegos online, sobre todo, en los minijuegos, ese tipo de Sí. cosas, todos usaban Claro, Flash. coincidió con la democratización de internet en Argentina, también. que todo el mundo empezó a tener acceso, se hizo más barata la banda ancha, más o menos en esa época fue 2005, 2006. Sí. Participaciones en juegos fueron con Flash. Mirá. De hecho, empezamos, yo tengo un estudio que se llama TMO Games, estamos un poquito trabajando más en servicios y un poco más separados, pero siempre hay un vínculo con José, que es mi socio. Y bueno, él había conseguido en algún momento, buscando ahí con sus habilidades con el inglés, había conseguido gente que necesitaba ilustración y después gente que necesitaba animación en Flash. Y nosotros nos presentamos, dijimos, bueno, veamos, realmente no estábamos sacando un beneficio económico, estábamos como muy a pulmón, y empezamos a hacer, a mostrar lo que hacíamos. Les gustó mucho esta gente, eran un estudio de la India, y empezamos a hacer juegos con ellos. Y ahí fue como que de repente me di cuenta que podía dejar un poco el sueño de hacer animación, cine de animación, digamos, orientado más que nada al 3D, una cosa. Yo me guiaba mucho por Pixar y era como que quería seguir ese camino, y de repente vi que se me abría una puerta por el lado de los videojuegos 2D y empezamos a trabajar ahí. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que teníamos visiones que no las tenían los chicos del estudio que se llamaba Tiger Tile, y que decíamos, che, esto que nosotros le hemos dado, lo hemos pensado para que esté puesto así, mirá de duro que se ve, lo podríamos poner mejor. ¿Qué opinas? Y
Así nos jugamos un día y hicimos un llamado, digamos, por medio de la Gaceta, de programadores que estén interesados en hacer videojuegos. Se presentaron 2. Eran tiempos muy no recientes, recién se empezaba con esto de programación de videojuegos. Se presentaron 2. Uno había hecho un Pong y el otro había hecho un Street Fighter. Claro. Claro, no era la programación como la entendemos ahora. Claro, pero este era un monstruo. Claro, Federico, si me está viendo, Federico era además fanático, gamer. Él tenía una frase que yo después la entendí muy bien, que él me decía, a mí me gusta tanto programar como jugar. O sea, básicamente era lo mismo. Programar era un poco jugar, ¿no? Y bueno, empezamos con él y con José hicimos nuestro primer juego, que fue Rock and World. Fue nuestro primer juego que vendimos. ¿Lo podemos mostrar un poquito? Sí, porque sí, hay algún... Fíjate, sí, igual Tenemos sí mucho tengo material ahí ahí, el que dice Rock and World. Hay uno que dice Rock and World que está en Westorm, YouTube. sí, Westorm es uno de nuestros prototipos. Rock and World fue un... Yo digo para ir acompañando Sí. un poco Visualmente. Sí. Ahí está, ese Rock and World. Nos habíamos guiado Esto es Flash. Sí, nos habíamos guiado de Plants vs. Plantas Zombies. versus Zombies, Sí. la onda. Es que la idea era, mira, hagamos algo, a ver, ya que es nuestro primer juego, hagamos algo, vamos a lo seguro. Para probar, digamos. Sí, claro. y después nos dimos cuenta que podíamos hacerle algunos cambios y generar otras experiencias. Y bueno, salió este jueguito. Es interesante que hasta el año pasado por ahí había uno que me escribía, che, ¿cuándo va a salir la versión 2? Es loquísimo, ¿viste? Nosotros estamos refundidos, pero no, está bueno. Y también tiene algo lindo, que este juego generó muy pequeñas comunidades. Entonces yo soy de esos locos que has largado el juego y después estás viendo así en YouTube, has visto a ver los comentarios, estás buscando en la web a ver quién habla del juego y siempre leyendo comentarios para ver cómo se recibe. ¿Y cuándo salió este juego? Porque tiene una estética medio Este es nostálgica. del 2012, creo que bien. 2012, sí, por ahí, 2011, 2012. Porque por ahí llama mucho la atención el hecho de que tiene esta estética onda arcade y eso Sí. llama la atención de un cierto sector, una cierta comunidad, que es la comunidad como nostalgiosa de los videojuegos, Sí, ¿no? La sí. estética 8 bit, que vi que trabajas mucho con eso. Esa no tanto, No ¿no? tanto, Tal no, vez, más tal vez lo que la 16. ves ahí, Puede digamos, ser. en pequeño, pero digamos, esta era una estética más bien flash. Bien. Sí, era bien flash. El segundo juego que hicimos, que fue este de los caballeros, en realidad es la segunda versión, pero digamos son juegos que tienen una estética flash Sí. y que lo que tienen de bueno es que son juegos con los cuales nosotros mostramos y desplegamos nuestra creatividad, sobre todo en la parte del diseño. Aprendimos con el primer juego, con Rock and World, que podíamos hacer mecánicas nuevas. Y con empezamos a jugar ya con eso, aprendimos un montón de cosas que, a ver, hoy por hoy tenés carreras y antes era como, bueno, probemos, veamos, Claro. miramos y tenías que, no sé, sacar el conocimiento del criterio, ¿sí? Del sentido común. Eso te iba a preguntar, en esa época, ¿qué te facilitó? O sea, ¿qué es lo que facilitaba a hacer estas producciones? O sea, ahora está mucho más abierto, pero en esa época, ¿cómo...? Yo creo que la pasión, ¿sí? Las ganas de hacer, el hecho de sentarte y el sentarte a la mañana y terminar a la noche y seguir con ganas de más, porque sentís que estás en la producción como si fuese en la producción de un film, la producción de una animación, como si estuvieses, yo soy pintor también, aunque no estoy pintando últimamente, pero vos te sentás a crear y es como que a veces no le ves el final, ¿sí? Seguís y mientras la pasión te mueve vos seguís, no te cansa. Sí, y bueno, esto nos pasaba con eso, que había que ver, por ejemplo, cómo resolver el tema de la música, cómo resolver el tema del sonido, cómo resolver el level design, cómo resolver la curva de dificultad. O sea, un montón de aspectos, las narrativas. Este juego tenía una narrativa terrible por detrás que pasó desapercibida lamentablemente, pero estuve escribiendo bastante. Suele pasar con los juegos de peleas, Sí. que la narrativa queda muy por debajo, eso es cierto. Sí, pero bueno, tenía algunas cositas bien interesantes y bueno, de ahí seguimos, hicimos una apuesta más a un juego que fue nuestro primer mobile, que en realidad fue nuestro primer golpe fuerte, porque el mobile significaba un cambio muy marcado. Nosotros estos, para que te demos una idea, los vendíamos por subasta. Entrábamos a una página que se llamaba Flash License, Flash Game License, y
vos ponías tu juego, lo que habías hecho, y había páginas, Miniclip, Addicting Games, que estaban viendo y peleando por los mejores juegos. Entonces esos portales de videojuegos compraban tu juego, te compraban las licencias, y bueno, así era como nosotros vendíamos nuestros productos, los hacíamos que se vean bien, que tengan una buena sensación de juego, y estos portales se interesaban. Y bueno, ya cuando pasas al cambio, a venderle a cada uno, y ya tenés que tener otra estrategia de marketing, claro, un cambio. Nosotros íbamos con la idea de que, mira, si está lindo se vende, y te das cuenta que no es tan así. Y bueno, ese fue nuestro primer golpe, y bueno, desde entonces es como que empezamos a tratar de leer el mercado desde otro lado, y eso nos llevó un poco al tema de servicios. ¿Cuál es el juego el primero que has sacado para ese móvil? se llama Lookbox, ese de ahí. Ese. Sí, que era un puzzle que, como verás, también era bastante ingenioso. Vos tenías que usar, digamos, romper como patrones mentales, pensando que vos tenías que hacer que ese cubito amarillo llegue hasta su destino, pero a veces tenías que hacer movimientos para el otro lado. Uno como que siempre trata de llevarlo hacia adelante, y a veces tenías que hacer movimientos hacia atrás para después avanzar. Era un juego de mucho descubrimiento, tenía 210 niveles, imagínate lo que he estado laburando con eso. Era un montonazo. Sí, era una locura de niveles, pero era un juego bastante lindo. Lamentablemente salió para BlackBerry, cuando BlackBerry venía así en descenso, en picada, y creo que salió cuando ya se habían tirado todo en paracaídas, y nosotros hicimos con este juego así como... No salió para Android este. No, ya estábamos agotados en nuestras posibilidades para ese entonces, y bueno, nos ha faltado, creo, un poco esa formación empresarial. Nosotros éramos muy creadores, ¿sí? No éramos muy gestores, no éramos muy empresarios todavía. Era la parte más difícil siempre. Era la parte más creativa, más de hacer el juego, y la distribución era siempre Exactamente. lo más complicado. Yo siempre me defino un poco como ese tipo que está en la cocina. ¿Sí? A mí me gusta sentarme en la computadora y hacer, no sé, que alguien lo venda, que alguien lo muestre, incluso, digamos, mi Face, bueno, yo, digamos, sigo con el Face, digamos, es como mi lugar de mostrar cosas, y está desactualizado a lo que voy, que estoy muy metido en esta parte de producir, y bueno, hace falta un planteo, ¿no? de mostrar un poco más el estudio, que son los cambios que venimos viendo para este año. ¿En qué están trabajando ahora actualmente? ¿Tienen algún proyecto abierto? Yo estoy trabajando, porque estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando en un engine, ¿sí? Que está pensado para hacer aventuras gráficas. La idea, digamos, es generar un motor que te facilite hacer este tipo de... Contale a la audiencia, por favor, qué serían aventuras gráficas. O sea, ¿qué llamas aventura gráfica? Sí, una aventura gráfica, por lo menos lo que yo entiendo por aventura gráfica, es, digamos, es un juego interactivo en el que vos podés mover un personaje y seguir casi una línea narrativa, ¿sí? Te va contando una historia, pero para que esa historia se pueda desarrollar, vos tenés que hacer e interactuar con el juego para que, por ejemplo, el personaje agarre el elemento que le va a permitir abrir la puerta para salir de esa habitación y pasar al próximo escenario. Como un Monkey Island, por ahí, por esa... O cualquier RPG, digamos. Básicamente, digamos, hay como mecánicas bastante mezcladas, ¿no? Sí. Pero es como que tenés que resolver algunos puzzles, tenés que cumplir algunas metas dentro de ese nivel, pero por lo general estas aventuras gráficas, las que venimos viendo, no son como juegos en los cuales vos controlas el personaje para ir a hacer una acción, digamos, con un control muy profundo, sino que es un control más bien de ir ahí y agarrar la botella. El personaje va ahí a agarrar la botella. ¿Sí? Me suena más onda, no sé si alguno conoce el Ace Attorney. Hay un juego de abogados, que es de abogados, sí. Pero hay una parte de investigación que es, está el cuarto y vos cliqueás dónde vas a investigar. Exactamente, digamos, vos vas cliqueando, vas eligiendo, vas sacando. Nosotros estamos viendo todavía qué cosas le vamos a sumar a la mecánica, pero bueno, es como que está todavía está verde, ¿no? En el sentido del desarrollo, pero bueno, todas las ideas se van volcando y van creciendo mucho, así que bueno, estamos en ese proceso. Y yo por otro lado vengo produciendo mis juegos dentro del estudio, pero digamos son más unipersonales, y bueno, vengo haciendo algunos jueguitos como Santa Clon, que es un juego
que es un formato más tipo 16 bits, al estilo, sería, digamos, yendo un poquito, digamos, a la idea del Mario Bros, ¿sí? Utilizando unos píxeles bien grandes, bien marcados, con una síntesis de la imagen. Si te fijas, digamos, los personajes son bastante sintéticos, pero un juego sumamente desafiante. La verdad que, bueno, incluso más desafiante porque estaba planteado para hacer un juego para PC, y después lo pasé a mobile, y todavía lo sigo desarrollando y adaptándolo a mobile, ¿no? Entonces para mí es un juego que... de hecho, está disponible. Sí, está disponible, pero... Y lo que sacas son actualizaciones. Voy haciendo actualizaciones, pero actualmente lo uso más que nada, casi te diría como un juego de muestra, ¿sí? Es como ese juego que me permite poner mi carta de presentación con algo que está hecho, donde podés ver las animaciones, donde podés ver las dinámicas, donde podés ver mecánicas que son mecánicas originales. Ahí se lo puedes jugar. Sí. ¿Este juego lo hiciste vos en soledad? Sí. Totalmente solo. Sí. Tuvimos una versión que la hicimos con José, donde en realidad José lo que hizo fue el porting para pasarlo al iPhone. Martín está jugando. Después, bueno, ese. Hay gameplay en vivo. Ay, y después, bueno, fue ir haciendo las actualizaciones. De hecho, tengo actualizaciones que están bastante buenas, no están todavía subidas, pero que son justamente para mostrar el nivel de animación en pixel art, que es lo que yo vendo. Entonces, de alguna forma esto me sirve como ventana para mis servicios, ¿no? Claro, como una carta de presentación, Exactamente. digamos, decís, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, te sirve. Exactamente. Y decís que esto lo has hecho vos solo. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese trabajo de aprendizaje de no solo pasar a hacer el diseño visual a hacer ya lo que sería programar el videojuego? La verdad que es muy lindo porque aprendes de todo un poco. Sí, es muy desafiante, requiere, digamos, un trabajo serio, constante. Yo en ese entonces estuve mucho tiempo dedicado a esto. Yo le aposté mucho tiempo al tema de los videojuegos, y bueno, eso se ve, tal vez los resultados se ven a posteriori, ¿no? De repente este juego capaz que no ha tenido todo el desarrollo de este juego, que ha llevado aproximadamente un año, ¿sí? No ha tenido un feeling comercial en sí, pero sí ha posibilitado, por ejemplo, el acceso a ingresos a otros equipos de trabajo y ese tipo de cosas, ¿sí? Es como que sus beneficios han sido más indirectos que directos. Claro, y ahora que mencionas los equipos de trabajo, ¿cómo se funcionan los equipos de trabajo de producción de videojuegos? Mira, en el caso de los unipersonales, por lo menos en mi caso, que es muy iterativo, vas pasando desde lo que sería, digamos, la generación de una idea. La generación de una idea a veces te pasa por una imagen, pasa por un juego que has visto, pasa por un sonido, pasa por algo que te llama la atención, ¿no? No sabría decirte particularmente qué cosa, pero por ejemplo el de Santa Claus es un juego que surgió por una necesidad. Quería hacer un juego, necesitaba mantenerme en movimiento, quería seguir trabajando en la parte de videojuegos, y dije, bueno, vamos a comenzar con este proyecto. Y por ejemplo, lo más llamativo del Santa Claus, que es justamente que se clona y que da lugar a una mecánica original, es que surgió de pura casualidad, porque yo buscaba un nombre para el juego y digo, bueno, un juego que se llame, que suene más o menos Santa Claus. Santa, y empecé a buscar y dije, Santa Claus, Santa Clon, digo, qué buena idea con clon, y de repente se abrió un universo de posibilidades con el clon, y es lo más original que tiene el juego. Claro. Sí. Además, pensemos cómo hace Santa Claus para estar en todos lados. Tiene que Claro, tener clones. Claro, la única manera. Pero lo gracioso era que tenía, ahí mezclaba un poquito con mis experiencias de juego de los 90s, ¿sí? Y se clona como se clonaba Sub-Zero. Claro. Sí, es una cosa como cuando dejaba el clon ese que te congelaba. Tiene esos guiños a los juegos de mi experiencia. Y bueno, y eso después lo voy mezclando con pequeños avances, por ejemplo, en el arte. Bueno, a ver cómo se va a ver. La primera versión de Santa Claus, la verdad que era bastante más simple que esta de ahora, está mucho más refinada.
Yo quería hacer un juego que tuviese más que nada su fuerte en la mecánica, porque estaba puesto más que nada en el tema del game design. Posteriormente, cuando dije, bueno, vamos a volcarnos un poco para el tema de servicios, ya empecé a ponerle mayor peso a la parte visual, a la parte de animación, a la parte de personajes. Y bueno, hay un buen número de updates que tengo que ponerle, que bueno, posiblemente estén ya para este año, para Santa Claus 2023. Bueno, me decís que La próxima Navidad. La Sí. próxima Navidad, sí. Navidad. Me decís que tu inspiración por ahí para esto fue estética 90, o sea, vos te criaste jugando que una Family, una Sega o más atrás todavía. Sí, yo, a ver, yo no tenía Family, sí. Ujú. El Family, cuando los otros tenían Sega, yo tenía Family. Claro. Sí, pero más que nada tenía la casa de videojuegos, tenía, Claro. digamos, el vecino que había puesto su Claro. local de videojuegos, del Los cual era arcades el barriales. fichín. el arcade barrial, que era como, era nuestro lugar de reunión. Vos ibas a ver cómo Ujú. jugaban. Has visto que nosotros criticamos ahora a los chicos que ven los gameplays. Entonces yo iba y me sentaba y me paraba porque estaba parado 6 Claro. horas parado, así, parado. a la Claro, el par de chiste la era pantalla. mirar cómo alguien más estaba Claro. jugando. Claro, porque Y aparte vos- era caro. Sí. También era caro Sí. encima. Sí, incluso hay una cosa, mirá vos, que esta es una pequeña anécdota. Era tan exitoso entre los jóvenes del barrio que en la época de los cospeles, ¿verdad? Empezamos a cambiar los cospeles por fichas. Por ficha. Al final terminó vendiendo cospeles, mi vecino también, ¿verdad? Era como un negocio. A Se la completó par. el negocio Sí. ahí redondito. Hizo un Excelente. círculo. Sí. Claro, lo que decías que era caro, y era más caro si no sabías jugar. Claro, eso te iba a decir. Porque los que sabían jugar ponían una ficha y jugaban, pasaban los niveles. Pero si no Sí. sabías jugar, ponían una Chao. ficha, perdías, chao. Claro, si era medio Chao, manco ficha. te costaba caro. Carísima la Carísima. curva de Estaba aprendizaje. caro claro. ese manco en ese momento. Totalmente. Vos fíjate que eso también va asociado a la forma, a la dinámica del juego, ¿no? Vos ahí tenías que poner la ficha y eso implicaba que vos al juego tenías como una dificultad que tenías que ir superando poco a poco. Ahora los juegos han cambiado totalmente porque ya no tenés que poner fichas. Claro. Y la lógica del juego es totalmente distinta. Entonces, bueno, todas esas cuestiones nosotros las hemos ido aprendiendo un poco a los ponchazos, un poco probando, viendo los feedbacks y bueno, viendo también otros juegos, ¿no? Que en el momento ese en el que empezamos nosotros era como que el mercado de los flash games estaba muy a full, habían salido juegos muy buenos y bueno, habían hecho como un boom de los grandes indies que le hacían competencia a las superproducciones AAA. No, sí, con el auge de PopCap que sacó Peggle, te sacó Plants vs Zombies, te sacó el Candy Crush que copia de Bejeweled. Ahí qué bueno explota, Bejeweled. claro. O sea, estamos 2010, 2002, sale el Angry Birds. Claro, Como un boom muy grande ahí que estuvo buenísimo vivirlo, me imagino. O estar ahí metido. Sí, igual, a ver, yo para la época cuando empecé a hacer juegos ya dejé de jugar. Ah, mira. Sí, es como que yo no soy gamer. Claro. Sí, yo soy developer. No es malísimo mi inglés, disculpen, pero sí, como que la parte de los juegos, mi conexión con los juegos tiene que ver más con el hacer que con el jugar. De hecho, a veces prefiero ver juegos que jugarlos. Pongo un video, veo los juegos y disfruto descubriendo las cosas que tiene el juego. Mientras las veo digo, qué interesante, mira qué novedoso, casi como si uno tomase notas mentales, pero no tanto jugar, ¿sí? Es como que siento que invertiría muchas horas que no tengo y que necesito ponerlas en la producción de juegos. Que creo que pasa un poco con cualquiera que se vuelva productor de algún tipo de arte, ¿no? O sea, o que se ponga a estudiar. A mí me pasa, o sea, estudio letras, me pasa que me pongo a leer un libro, yo no lo leo como lo leía antes, que era para disfrutarlo, sino que estoy haciendo los procesos mentales que ya se me incorporaron por el trayecto, digamos. Me imagino que alguien, o sea, que en la medida que has empezado a trabajar y aprender al respecto, ya a los juegos los ves de esa Consumir forma. distinto, digamos. las Totalmente, cuestiones. sí, lo ves desde un lugar mucho más crítico, lo ves desde un lugar, a ver, es como que ya no tenés una mirada ingenua, ¿sí? Del juego, ya lo ves y ves detalles, ves cosas que a vos particularmente te interesan porque tal vez por tu experiencia decís, mira cómo lo he resuelto. O a veces te has problematizado en algo que lo ves tan simple y decís, mira, güey, yo me estaba haciendo problema con esto. Me pasa muchísimo cuando tengo que plantear cuestiones visuales y de repente veo un juego y digo, era mucho más fácil.
¿sí? Entonces, por ese lado está bueno siempre seguir en contacto, ir viendo. Justo estamos viendo, ese es un prototipo, ese es Westorm. De hecho, digamos, hay otras versiones del Westorm, no están hechas todavía, pero del personaje es como un poquito más plástico ahora. Y decía sobre esto que ver te ayuda mucho a descubrir qué cosas podés incorporar, ¿no?, en tus juegos. Claro. Por eso, ¿Y cómo consumís vos eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo descubrís, por ejemplo, mecánicas? por lo general las mecánicas las invento porque, no sé, te surgen, ¿sí? Claro. Siempre me ha gustado hacer juegos, siempre me ha gustado plantearme situaciones, y tal vez he puesto en juego la creatividad en cierta área que me ha permitido hacer eso. Me ayudó mucho el tema de tener un conocimiento de programación. Yo hice unos años de la ingeniería en sistemas, fue mi primera carrera fallida. Entré, hice la rebotada al segundo examen de análisis matemático, y después me fui para artes, que es donde realmente estaba puesto, digamos, mi potencial. Y bueno, y eso me ayudó a pensar un poco racionalmente, ¿sí? Y empezar a pensar desde reglas, desde lógicas. Y bueno, desde ahí empecé a entender la lógica de algunos juegos y a pensar qué pasaba si vos cambiabas esto, si cambiaba aquello, y a ver cómo se comportaba eso. Es una forma de observación crítica, pero que tal vez, digamos, es un análisis, ¿sí?, que haces. No sabría bien cómo explicarlo, pero me surgía. De repente me surgía, lo bueno que tenía es que sentía que me surgía con cierta naturalidad y que por otro lado gustaba. Entonces, bueno, por ese lado, esos jueguitos que vas viendo tienen esa cosa que cuando lo jugás tenés algo que tal vez capaz que no lo has visto, o capaz que has visto algo parecido, pero no exactamente lo mismo. Claro. Tienen ese toquecito de originalidad. ¿Y vos jugás tu propio juego? ¿O... Sí, yo soy... Pero por diversión, te digo, o sea, porque lo estás jugando, o solamente lo haces por una cuestión meramente como utilitaria del juego, para encontrarle la falla, para seguir, para mejorarlo. Por todos los sentidos. A ver, yo juego el juego, por ejemplo, el juego de los caballeros es uno de los que más me acuerdo de haber jugado con muchísima pasión, porque es un juego muy difícil, y era un juego al cual me ponía a jugar y veía cuáles eran las posibilidades que tenía de ganarle, cómo le ganaba, y no, esto hay que pulirlo un poco más, y lo refinaba y lo dejaba del juego. Terminaba siendo cada vez una carrera más contra mí. El problema terminaba siendo que era un juego como para que lo juegue yo, ¿sí? Y claro, ese era el problema de ser un estudio muy chico, que no teníamos tanto testing, ¿sí? Pero bueno, hubo uno que otro loco por ahí en internet que lo tomó con la misma seriedad de ese juego. Realmente era muy difícil, y es uno de los aprendizajes que yo fui haciendo, ¿no? De hecho, Santa Clon, digamos, también tiene que hacer un pulido en esa curva, porque tendía mucho a eso que te mueve a jugar. Una vez que lo jugás, lo has hecho, ya sabes cómo es, ya sabes cómo pasarlo. Claro. Pero sí me gusta jugar. Otro juego que jugué mucho fue Rock and World. Rock and World realmente, digamos, tenía una dinámica muy linda. Y bueno, y Santa Clon. Claro, una cosa que a mí por ahí me llama la atención cuando yo veo juegos, o sea, cuando juego algo por ahí que sean generalmente indies, cosas que son bastante más pensadas, digo, no puedo creer la maestría que tiene que tener en mecánica esta persona para diseñar todavía un nivel que a mí, que ya tengo todas estas reglas aprendidas, me vuelva a poner un desafío. Es como, por ejemplo, no sé, te digo, Babas You, Celeste, todos estos juegos que tienen... Vos cuando pensaste que ya te lo sabías, de repente tenés 100 niveles más. Más difíciles, que son con más cosas, difíciles, con mecánicas más densas, y decís, lo tengo que resolver. Sí, no, incluso hay cosas que, a ver, a mí me pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, Santa Clon. Vos pones Santa Clon y la gente pierde en el primer nivel. Claro. Y vos cuando ves a Santa Clon decís pixel, lo paso en 2 patadas, y claro, tenés una experiencia en Halo, tenés una experiencia en Call of Duty, y de repente agarro a Santa Clon y
y no podés contra él. Y tenés solamente que saltar y disparar. Claro. ¿Sí? O sea, pero es la forma en cómo lo planteas, lo pensás, y cada una de esas estéticas, lo que pasa es que están simplificadas, ¿sí? Y te llevan a una experiencia que generalmente ese 2D como que se ha perdido un poco, ¿no? A ver, por lo menos en los jugadores AAA tienden mucho al 3D. No te diría en total, tampoco quiero ser, digamos, absolutista en ese sentido, pero veo que hay mucho juego digamos, en tridimensionalidad, y de repente volver a esto que se remonta a un Mario, claro. Hasta en lo pixelado, como que da una impresión, un prejuicio que de repente te sorprende en esa dificultad. Claro, que no podés, capaz no crees que podés encontrar una real dificultad en un juego más onda nostálgico, decir, qué tanta dificultad puedo encontrar acá cuando... Mira, te doy un caso, por ejemplo, la mecánica tiene la posibilidad de clonarte, pero vos podés usar el clon por lo menos de 3 maneras distintas. Y una es como un checkpoint. Generalmente la gente dice, bueno, pongo el checkpoint y listo. Pero si vos no sacás las otras 2, que yo no te las digo, espero que las descubras, no vas a poder llegar a otros lugares que podrías llegar con eso, y los niveles se te van a hacer muchísimo más difíciles. Y a mí me gusta mucho esa parte de que vos descubras, ¿sí? Entonces mi verdadero desafío es, como diseñador hoy por hoy, es llevar a que tu experiencia, a dejarte lo más cerca posible sin decírtelo. Sí, porque ponerte un tutorial donde te digo, mira, haz esto así, poné, y ya te canté toda la película, o sea, prefiero que vos tengas esa sensación de decir, descubrí esto, mirá cómo lo puedo usar, wow. Y esa es la mejor sensación, es lo mejor siempre. Te sentís genial, pero bueno, es muy difícil llevar a la gente a eso, a descubrir, ¿no? A veces uno también tiene que luchar contra sus propias experiencias y decir, a ver, el otro no piensa como yo, tiene otras experiencias de juego, ¿cómo hago para que descubra esto, para que sepa que se lo puede usar? Y bueno, es como que uno tiene que tratar de meterse en la cabeza. Esa noción del tutorial escondido que hay que encontrar. Exactamente. Y hablando de desafíos, ¿cuál crees? O sea, obviamente generar un juego de por sí ya es un desafío, pero ¿cuál sería la hora de ponerte, o sea, de decir, bueno, tenés esta idea, la querés llevar a cabo? ¿Cuál es el desafío más grande desde la génesis hasta el juego terminado? ¿Cuál es el Mira, yo te diría que mi digamos? desafío hoy por hoy es lograr volver a ese lugar en el cual mi juego puede llegar a tener la cantidad de visualizaciones que tenían los primeros juegos. A ver, Juego de los Caballeros, el Night Age, tenían unos 3-4 millones de jugadas. Juegos como Rock and World, digamos, eran juegos que estaban, a ver, no es porque nosotros éramos buenos, sino porque estaban en el centro del juego, de las páginas de juegos, y se veían en todos lados, entonces tenían muchísimas jugadas. Hoy por hoy vos ves Santa Clon, y claro, Santa Clon, digamos, tiene muy poca inversión en publicidad, o sea, es como bastante casera la producción, por eso llegar con eso a un público masivo sería para mí un buen desafío, porque si es por el desarrollo, yo creo que al nivel de desarrollo, digamos, lo podemos cumplir. Podemos hacer buen arte, buenas ideas, buena programación, pero realmente poder colocar tu juego, tu esfera de los juegos que se juegan y de los que se hablan, es un desafío que creo que todos los desarrolladores lo tenemos, ¿no? Es como ese sueño a cumplir. Todos los creadores de contenido, en realidad. De todo claro, tipo. sobre todo tan masificado ahora que es la industria del videojuego, tan masiva y tan llena de contenido que se le da todo el tiempo, hacerte un lugar en ese espacio. Mira, sobre eso que decís, la vez pasada hablábamos en la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Tucumán, comentaba ahí creo que fue, o en otra de las comunidades de juegos, donde comentaban la cantidad de juegos que tenía, juegos, digamos, digamos de Steam, juegos por, digamos, bundles y cosas así, y tenía cantidad tan grande que no alcanzabas ni siquiera a leer un poco de algunos juegos, ¿entendés? Como que hay una sobreabundancia, y eso complica mucho también a que se vea el producto, ¿no? Por ahí tenés un juego muy bueno, con muy poca inversión,
y sobre todo en esos mercados, yo pongo mi juego en el Play Store y está a la par en el mismo mercado que Los monstruos, los Claro. más grandes Sí. monstruos. Y bueno, las posibilidades de que se vea realmente son muy reducidas. Entonces, está un poco en cómo nosotros nos reinventamos y cómo generamos espacios o, digamos, accesos diferentes para el público, ¿no? Y bueno, ¿qué le recomendarías a alguien que esté interesado en empezar a trabajar así en la industria independiente de los videojuegos? Y como recomendación es que es un trabajo bastante serio. Sí, por ahí uno piensa a veces, jugar a los videojuegos y trabajar en videojuegos como seguir jugando. No, es un trabajo también, ¿sí? Y hay que tomarlo con la seriedad de un trabajo, incluso cuando vos trabajás como tester. Testear un juego es jugar porque tenés que encontrar algo y hay una necesidad, ya no es solamente disfrutar por el sí, qué placer, no, tenés que jugar 50 veces ese nivel hasta que salga eso y tenés que... Entonces, críticamente hasta romperlo en sí. Exactamente, entonces... O romperte vos en el proceso. Lo bueno es que si te gusta, lo vas a hacer con todas las ganas, ¿sí? Pero hay una cosa que esto es como, por ejemplo, el fútbol. Vos cuando le decías a la gente, che, ¿qué querés? No, yo quiero ser jugador de fútbol, porque tenés la imagen en el imaginario de un Messi. Pero ¿cuál Messi lo ve en los partidos? No lo ven en los entrenamientos, no lo ven en sus dietas, no lo ven en todo el esfuerzo que hay para llegar a eso. ¿Ves el resultado, no el proceso? Exactamente. Por ahí uno cuando habla de gamer a veces tiene esa cuestión de jugar y digamos de ver, digamos, los equipos creadores y a veces levantando premios, a veces hablando de no sé, te digo algunos estudios de desarrollo que han llamado la atención con su juego por tal cosa, pero hay todo un trabajo que es un trabajo en algunos casos bien fuerte, bien exigente, muy competitivo. Entonces, lo bueno es que mientras hagas algo con pasión, siempre vas a ser competitivo, ¿sí? Eso yo, por ejemplo, desde el punto de vista del arte, siento que es uno de mis campos más fuertes, ¿sí? Tengo la experiencia de la Facultad de Arte en mi aprendizaje de pintura, que me sirve perfectamente para todo lo que sea, incluso para pixel art. Es un aprendizaje riquísimo para volcar ahí, y que me da, digamos, cierto grado de diferenciación, cierto grado de madurez para llevar al tema de los juegos. Y todo lo que vos puedas hacer, digamos, o todos los conocimientos que puedas tener, suman a la experiencia. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, el tema de haber aprendido programación, haber aprendido arte, haber aprendido música, han sumado a estas experiencias y han dado como resultado esos procesos que son los que tenemos en los juegos que pueden ver ahí en YouTube. Y como última, porque me pedías una recomendación, y yo generalmente esa es la experiencia del docente, ¿viste? Que empieza bla bla bla. Como trabajo, a mí me ha pasado de estar a veces trabajando en casa, ¿sí? Sigo trabajando en casa, la diferencia es que trabajo para afuera, pero me ha pasado de estar trabajando para mí, me ha pasado de estar invirtiendo tiempo, aprendiendo, conociendo, y todo lo que se hace con seriedad siempre da resultados. A veces son años de inversión, a veces tenés la suerte que la pegas más rápido, pero es un mundo apasionante. De hecho, cuando estaban mencionando antes en la primera tanda, decían un mundo, y no es un universo los videojuegos, tenés distintos tipos de juegos. Si vos pasás del Lookbox, pasás al Rock and War y pasás al otro, te das cuenta que son totalmente distintos. Sí. Entonces, si te gusta crear, es buenísimo para desplegar tu creatividad. Si te gusta la parte de ilustración, es excelente para volcar eso. Si te gusta la animación, también. Si te gusta crear historias, yo creo que por todas esas actividades están vinculadas y nucleadas dentro del mundo de los videojuegos, que es muy parecido en cierto punto, digamos, al tema al mundo del cine, ¿no? Por eso, digamos, está bastante cerca de lo audiovisual. Son medio primos hermanos las industrias. Claro. Sí. Le suma la interactividad a los videojuegos, digamos. Sí, lo que pasa es que los videojuegos también se vuelven cada vez más narrativos. Sí. ¿sí? Y muchas películas en muchas partes adoptan
enfoques muy gamers. ¿Sí? Claro, y son industrias... ¿Cuánto crees que falta para que se incorpore, o sea, a la vida común y social el hecho de, o sea, cuánto va a pasar que en algún momento los videojuegos sean como una serie? ¿Jugaste a tal? No, voy recién en el capítulo 4 de tal videojuego. O sea, ¿te imaginas que algún día va a pasar eso? ¿Y cuánto crees que falta? Sí. Mira, nunca me lo había planteado. La verdad que no me sorprendería que pase. Con lo que tenés con los metaversos y todas estas situaciones que se dan, creo que las condiciones están para que se generen ese tipo de contenidos, pero bueno, hay que esperar financiamientos, ideas claras sobre productos que la gente pueda entender, y bueno, también hay que ver qué atractivo puede tener eso para el público, ¿no? Claro, con algunos videojuegos súper consumidos, medio que ya un poco pasa eso, digamos, los súper populares, pero sigue siendo también el mundillo gamer. Pero son entregas anuales ahora, pero pronto son entregas anuales porque también hace falta muchísima más producción por ahí, que es mucho más complejo y más interdisciplinario hacer un videojuego, algo interactivo, que por ahí un audiovisual. Sí. Además hay una cosa, vos desde que empezás a plantear el juego hasta que lo terminás, el mundo cambió. ¿Sí? Cambiaron las tendencias, de repente se están jugando mucho este tipo de juegos, y cuando lo terminaste cambió por completo y hay otros intereses puestos. Entonces bueno, es como que eso hace que los juegos también tengan un tiempo de producción en cierto punto bastante acotado. No podés como seguir demasiado soñando en el desarrollo eterno, pero por otro lado también se dan estos juegos que se vienen actualizando constantemente, sí, y van como mutando o configurándose de acuerdo, claro, a lo que se está pidiendo, ¿no? Lo que se busca. Claro, yo creo ahora que más que eso es como no te perdiste el Battle Pass, porque son un juego como servicio, más que te perdiste el capítulo, te perdiste el skin que daban la semana pasada. Claro. Digamos, incluso es una de las formas de monetización, de comercialización de juegos, y por hoy, digamos, completamente skin. Agarras, tenés un título y es resquinear y eventos para lo que venga. Bueno, excelente. Contanos dónde te seguimos, a vos, a tu estudio, a tus proyectos. Bueno, a TMO Games lo pueden seguir en Facebook, sí, en TMO Games. Y después a mí me pueden seguir en Instagram, damian.es. Ahí en el chat va a aparecer. Ahí creo que ya lo etiquetamos en una historia, así que... Sí. A ver, la verdad que soy bastante seco con mis redes sociales, y es algo que también tengo que trabajar. Siempre es difícil darle... Sí, como... ¿Sabes qué pasa? Es que te insume tiempo también, ¿entendés? Entonces como que... Pero sí estoy viendo la necesidad de empezar a mostrar más y salir un poco de esa cocina de la que te decía. Empecé a salir hace unos 2 o 3 años y empecé a mostrar lo que hacía, y eso me posibilitó ciertas colaboraciones con algunos estudios, así que bueno, entiendo que es una buena vía para desarrollar mi actividad como artista de videojuegos. Bueno, ahí te vamos a encontrar en las redes cuando largues lo que haga falta, vamos a estar expectantes. Perfecto, a estar atento a todas las novedades. Una cosita más, y también si los que quieran buscar a TMO Games, para que, no sé, por ahí hay gente que le gusta consumir cosas hechas en Tucumán, o sea, hechas acá o hechas en Argentina. Está también, hay una web de videojuegos argentinos, que ahí está, o sea, ahí se los pueden conseguir a los juegos. Ahí encontré todos los links, yo me puse a buscar todo. Hay toda una web de videojuegos hechos por desarrolladores argentinos para los que les guste el indie y quieran bancar, digamos, ahora a los developers, a las producciones locales de acá, aquí, digamos. Así Perfecto. que bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Puedo mandar un saludito? Sí, ¿Puede? sí. Sí, para Lorenzo, Antonella y Andrea, que seguramente están viendo desde el café. Bueno, muchísimas gracias. Es súper interesante, así que seguro vamos a estar subiendo clips a las redes, y pueden, si quieres, compartir el video Seguro. hecho para a quien le sirva, a quien le interese, y bueno, va a estar subido Seguro. en todas las redes. Muchas gracias. A ustedes.